Chillanis, Opoliwis, Nechoncuipacan, Ichintlaltipac. Amo nechonxochitican, Guanamo ixnechon, Guanamo ixnechon, Guanamo ixnechon, Ichintlaltipac. Pero más me gusta la música y la máscara. El concepto, maestro. Sí. ¡Miroslav You! DJ oaxaqueño. Transforma sus raíces zapotecas en música electrónica Así aquí como en oyeron. Capital, por cual. Maestro, me encanta su look, su máscara. ¿Usted hizo El la concepto, máscara? señora. ¿O se la hicieron? Paliushi a todo el foro, que es un saludo en zapoteco. ¿Cómo es? Paliushi. Paliushi. ¿Cómo te Paliushi. tendría yo que contestar? Con lo mismo, Paliushi. 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 Oye, qué bonito. Muchas gracias. ¿Está pues, bien que digamos zapoteco o se le debe de nombrar de otra forma? Políticamente incorrecto es zapoteco. ¿Ya ven? Políticamente correcto nacional es Diaxa. Dieza. Diaxa. Diaza. Fíjense, le pregunté esto Diaza. de adrede porque ahora sabemos que, bueno, pues también. En la antigüedad había cosas políticamente incorrectas y entonces si los mexicas decían, nosotros somos los meros machichones, decían, este huele a tal o este se ve como tal y algunas palabras como esa no Sí. es chida. Entonces es Dieza. Claro que sí. Para que lo anotemos. Es Para ir algo muy anotando. curioso que platicamos hace unos días porque antes de ser oaxaqueños éramos Huaxyacac, que significa en la nariz del guaje en el náhuatl, y antes de ser Huaxyacac éramos Binza, que significa personas de las nubes en el Diyazá. Qué Claro, por bonito, supuesto. personas de las nubes. Igual que los amigos, por ejemplo, huicholes, no les gusta que les digamos así porque significa los que huyeron. Huirraritas. Ellos quieren ser huirraritari. Oiga, maestro, ¿cuándo se hace DJ? Cuénteme cuándo dice y vamos a incluir toda nuestra cultura. Híjoles, 22 años desde la idea de Miroslav You, 12 años, desde que tenía 12 años para acá comenzamos con esta idea de crear música electrónica, hasta que llegamos al año 2021 en donde queremos representar algo nacional, ¿sabes? Algo nativo, algo que suene a México, claro, por supuesto. Decidimos crear música en nuestros idiomas nativos, como lo es el Diyazá, como lo es el náhuatl. Comenzamos a crear conceptos musicales relacionados con la música prehispánica de anteriores exponentes como Jorge Reyes. Y que claro. no está peleada con la tecnología, No debe de chavos. serlo, no debe de serlo. Fíjate que una vez habló un lenguahablante, me parece que de Amuzgo a La Voz de la Montaña, y la señorita que atendió entendió que él La no Voz de la hablaba. Montaña es una estación de radio de Ajá. la montaña guerrerense. Y entonces le dijo, espéreme, y fue por el locutor de Amuzgo, y empezaron a hablar y le dijo esta persona, oiga, no sabía yo que se podía hablar Amuzgo por el teléfono. Sí. Díganme que no es tremendo. Por eso hay que oír nuestras lenguas e idiomas, todos, Preservarlas, respetarlas. y en todos los medios. Oiga, compañero, y cuéntemelo todo. ¿Cuál fue su primera composición o su primera obra? Pitao Cosijo. Pitao Cosijo es el dios del rayo, el señor de la lluvia en el zapoteco. Quiero aclarar algo, ahí lo dije desde mi ignorancia, no es Josijo, es Josío. En el Diyazá no existe la J, Josío. Y esto lo aprendí apenas en un libro que leía de Patricio que se llama México antes de ser México. Y comparto esto porque nosotros sacamos la información de los libros de historia. Información claro, hay de muchos con antropología, errores. historiadores, Dice claro. que la historia la escriben los que ganan. Exacto, las por eso batallas. hay que irlo puliendo. Oye, tu máscara me tiene fascinada, ¿eh? Y no es la única, Estoy Dame viéndole chance ya varias y empezamos ahí. a vender la merch. ¿Cómo? ¿No es usted luego de Oh, mercantilista, mira, y además señora? ve la alucinación. Compañero, ¿en dónde se ha presentado? ¿Qué es algún comentario que le hayan Las hecho que no lo haya usted reacciones, esperado? ¿no? Claro. Híjoles.
Soy afortunado en presentarme en los primeros eventos relacionados a música electrónica con lenguas originarias, idiomas nativos, como lo es el Chival Festival en Bacalar, Quintana Roo. Ándale. El Mitote del Mictlán, aquí en Ocoyacac, Estado de México. Guau. He estado también en mi tierra natal, Oaxaca. Hace poco hicimos un concepto de música electrónica prehispánica que es Lioba, que significa el lugar de los muertos. Es una referencia al Lioba. náhuatl como el Mictlán. En Ajá. el Díaz es Lioba. Entonces, Oye, en estos estoy lugares. viendo la poesía como una flor en medio de la sequía. Estoy renaciendo. Soy Vinisa. Vinisa viene siendo... Vinisa es el nombre de las personas de las nubes, es el nombre de nuestra comunidad, de nuestra nación. Y digo nación porque hay que tomar en cuenta que teníamos un sistema político de educación, Claro. teníamos Claro. nuestros números calendáricos como hoy lo conocemos, teníamos un sistema muy completo. Que no crean que nos vinieron a enseñar acá A gran descubrir, cosa. ¿no? Los Pues al europeos. revés. Oye, ¿y cómo te seguimos en redes? ¿Cómo vemos este maravilloso video y todos los que tengas? Claro que sí, este video es una colaboración con César Sables y la traductora que ven ahí es Rocío Cabrera. La voz es Rocío Cabrera, que es quien compone nuestras pistas y nos ayuda a traducir los ¡Guau! poemas que escribimos. Todo esto lo pueden encontrar en YouTube, lo pueden encontrar en Spotify, TikTok, en Instagram como Miroslav U o Miroslav-. Ahora, La U es con diéresis. La U es con diéresis, claro. Pero el Miroslav, ¿de dónde salió? Porque imagínense, es como Love You al final. Claro que sí. Miroslav You. ¿De dónde salió ese Miroslav? Fíjate que Miroslav nace en el 2012 como una idea, porque yo jugaba fútbol, yo me inspiré en un futbolista que era Klose, que es un futbolista muy Miroslav grande. Miroslav Klose es un futbolista muy discreto, pero interesante, ¿sabes? Y yo quería hacer una referencia en la vida como ese personaje. Grande, interesante, fuerte, pero discreto. Y Qué decidí bonito. tomar ese nombre. A los 2 años me comprometí y me hice esa promesa que llevaría ese nombre a lo más grande. Y qué mejor que hoy con la música electrónica y también las culturas nativas de nuestro país. Qué bonito. A los Híjole. 12 años comprometiéndose el joven. Hijo, qué fuerte. Yo conozco Ya me varios, emocioné. Ya me emocioné. En tus redes, entonces, la música y también próximas presentaciones y demás. Claro que sí. Compañeros.